Una serie de acontecimientos que me sucedieron alrededor de mis 14 años me hicieron creer que los extraterrestres nos querían abducir a mi papá y a mí. Era algo que no podíamos comentar abiertamente, pues el resto de nuestra familia no creía en esas cosas y nos hacía burla. El primer contacto fue en una de esas noches de insomnio que me daban en secundaria. Hacía demasiado calor, pues estábamos en la canícula, la temporada más caliente del año. Tenía una fascinación por el cielo nocturno, por lo que dedicaba mi insomnio a tirarme en mi cama frente a la ventana y simplemente observar las estrellas hasta que el sueño atacara. Una de esas noches empecé a vislumbrar algo que si se lo contara a mi familia pensaría que probablemente estoy loca. Era el típico platillo volador en forma de sombrero. Estaba volando en dirección de abajo a arriba en diagonal, de una manera lenta, como si fuera consciente de que lo estaba viendo y quisiera que lo admirara. No despegué los ojos del objeto y le empecé a gritar a mi papá para que también fuera testigo de la increíble cosa que estaba viendo. Era sorprendente, hasta podía ver las formas circulares de las ventanas. Mi papá entró corriendo a mi cuarto, espantado. Yo estaba hincada en mi cama con los ojos clavados en el objeto, pero en un segundo volteé a ver a mi papá y le dije, ¡Mira! Y cuando regresé la mirada, el objeto había tomado mayor velocidad y como si se estuviera burlando de mí, desapareció en cuestión de milisegundos. Mi papá por supuesto que me creyó, pues también a él le pasaban cosas, pero mi mamá, a ella ya la teníamos harta. Pasaron los días y los avistamientos seguían ocurriendo. Esos seres estaban sobres de nosotros, nos atormentaban y nos hacían vivir con los nervios de punta. Yo empecé a cerrar la persiana de mi cuarto para ya no tener que mirar el cielo nocturno, aunque era una lástima, pues verdaderamente me encantaba. Una tarde y noche, antes del oscurecer, estábamos mis papás, mi hermano y yo en el patio de mi casa, junto con nuestros perros. Estábamos preparando una deliciosa carne asada norteña, junto con salchichas, papas asadas y delicias más. Mi papá y mi hermano estaban platicando animadamente de un campeonato de fútbol al que habían ido, cuando de pronto yo vi una esfera verde luminosa que estaba posada sobre el tinaco en el techo. Me cuesta trabajo describir la consistencia de esa cosa, pero la describiré como plasma verdosa, algo fosforescente. ¡Miren!, les grité, cuando por fin pude hablar y salir de mi estado de shock. No me hacían caso, estaban muy clavados en su conversación y mi grito no había sido tan fuerte. La bola de plasma sí me escuchó y empezó a volar ascendentemente hacia arriba y en diagonal. ¡Miren!, volví a gritar con todas mis fuerzas para llamar su atención y señalando dónde estaba el objeto. Cuando ellos voltearon, por fin, la bola se esfumó en cuestión de milisegundos, nuevamente, burlándose de mí. Fastidiada, en el transcurso de los días empecé a hacer investigaciones en Internet. Me encontré con teorías de su existencia, supuestos tipos de extraterrestres como reptilianos, draconianos y grises, variedades de naves como las que tienen forma de cigarro, los típicos platillos voladores y otras más, y las fases de los encuentros. Se supone que la primera fase es cuando ves los ovnis, solo eres testigo, no tienes ninguna interacción con ellos. Yo me encontraba en la primera fase. La segunda fase es cuando ya te encuentras con más pruebas, como huellas, marcas, alguna interferencia electrónica, etc. Tal vez también me encontraba en esa fase por lo de la interferencia electrónica, pues todos mis equipos de pronto presentaban molestas fallas y ruidos que me alteraban no solo a mí, también a mis perros. La tercera fase, a esa jamás quiero llegar. Es cuando ya ves a los extraterrestres con toda claridad y llegas a tener una interacción. En la cuarta fase hay una interacción mucho mayor y es cuando abducen a los individuos. ¡Qué terror! Y por último, la quinta fase es cuando ya se mantiene ese contacto, ya sea que haya sido de mayor tiempo y hay una comunicación entre ambas partes e incluso los encuentros suelen ser mayores. Por favor, espero jamás llegar a eso. Según las investigaciones que realicé, apenas me encontraba en las primeras fases. No se sabe si pueden ir en aumento o no, pero me seguí cuidando mucho.
En las noches siempre cerraba la persiana de mi cuarto, separé la cama de la ventana y la puse más alejada. Ya no solía pasear a los perros sola y menos en la noche, y un sinfín de cosas paranoicas más. Una noche estaba dormida y escuché que venía un grito del cuarto de mis papás. Antes de que mi mente pudiera carburar al 100%, pues estaba dormida, mis piernas ya estaban corriendo en dirección hacia allá. Abrí la puerta y vi a mi papá parado frente a la ventana de su cuarto, viendo hacia afuera. Estaba como ido. Mi mamá le estaba preguntando extrañada que qué le pasaba, que por qué se había orinado en la pared. La versión de mi papá fue que él estaba dormido y de pronto despertó y todo el cuarto estaba muy luminoso, tan brillante como si estuviera el sol en su máximo esplendor afuera. Se paró y fue a la ventana, y lo que vio allá afuera no era el sol, no, era otra cosa, una cosa enorme en forma de sombrero. ¿Qué más va a ser? Ya se lo imaginan, ¿no? Las últimas semanas fueron una tortura. Seguí investigando mientras los hechos seguían ocurriendo y cada vez nos dejaban más señales. De pronto nos aparecían cicatrices extrañas en el cuerpo, heridas que jamás nos hicimos o por lo menos no recordábamos habernos hecho. Nuestra familia al ver esas marcas ya empezaron a creer, pero la verdad, me hubiera gustado que nunca nos hubieran creído. Solo me hubiera gustado que todo hubiera sido falso, ya no seguir viéndolos y que quizás no nos hubieran abducido. Auxilio, creo que en realidad ya nos abdujeron y lo siguen haciendo. Creo que somos sus seres de estudio.